Luego, la otra disquera que sí nos firma, dice, bueno, firmen por acá, y después que firma nos damos cuenta, leyendo con calma, error total, porque uno tiene que leer antes de firmar, y nos damos cuenta que 50 años los derechos patrimoniales de estas obras. Bueno, yo desde esa época no he visto un centavo, ni siquiera por los derechos conexos, que luego, después de muchos años, me entero que hay una vaina que se llama derechos conexos. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz tarde, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti por acompañarnos en este pequeño espaciecito donde queremos conocer un poco de ti, de lo que haces, de el conocimiento que tienes de la industria musical. Entonces a mí no me gustan mucho las presentaciones porque uno siempre queda corto. Entonces mejor cuéntanos quién es José Gregorio, a qué se dedica José Gregorio. Bueno, desde los 14 años, músico firmado por un sello discográfico y ahí empieza una aventura impresionante en el mundo del music business. Para hacer el cuento corto, me formé en comunicación social, economía, etcétera, porque yo tenía el empeño de saber por qué mi sello se queda con nuestros derechos por muchos años y se abre un mundo impresionante de conocimiento. Desde el 2006 me dedico a la formación de manager. En el 2018 empecé a ser parte del equipo de SAE Institute como docente, luego coordinador del programa de Music Business. Termina SAE en Colombia y EMAT, Berkeley Global Partner, me llama para fundar el programa de Music Business y hasta la fecha me dedico a eso, director de gestión de calidad de EMAT, director académico ahora y fundador del programa de negocios y emprendimiento musical para la EMAT. Pues maravillosa toda la experiencia que tienes, José. O sea, eres músico, pasaste por todo el tema o estás en todo el tema de music business, pero además eres formador. O sea, tienes las tres grandes vertientes de lo que es este ecosistema. O sea, bebes de todos los lados y tienes experiencia de todos los lados. ¿Y cuál ha sido la más fuerte? O sea, la que definitivamente ha sido transversal a tu vida. La educación, el music business, la música como ejercicio pues, profesional de la música. Sí, desde el 2006 me dediqué a la docencia, pero especialmente a formar a los managers en el área de gerencia. Tengo un posgrado en gerencia estratégica y eso me ayudó a concretar todo el conocimiento que desde niño fui tomando en la industria. Hoy tengo 39 años y desde los 14 siempre he dicho que la industria venezolana me crió. La industria venezolana en particular porque no hay un SAE, no hay un EMAT, no hay una estructura académica que nos permita formarnos ni como manager ni como músicos. Inclusive a pesar de que tenemos un gran sistema sinfónico de orquestas, pero no existen estas estructuras. Y me he dedicado desde el 2006 a esa área, a formar en Venezuela y ahora en Colombia desde el 2015 a dedicarme a los managers que van a estar en la industria a futuro. ¿Y por qué te has enfocado sobre todo en los managers? ¿Ves ahí como un pilar fundamental dentro de la industria musical o qué es lo que te lleva a enfocarte mucho en ellos? Y ellas, Sin duda claramente. alguna. Y ella, sí, total. Ahorita tenemos una ola creciente y poderosa de mujeres en la industria, que eso me encanta, porque tienen el carácter, la firmeza y la disciplina para seguir con éxito los procesos gerenciales. Si traducimos manager, manager es gerente. Tengo una formación en gerencia estratégica y creo que el manager es el único responsable y capaz de llevar a un artista de la idea al negocio de la música, que así se llama uno de mis cursos. De la idea al negocio de la música es el manager el que tiene esa capacidad. Manager en nuestras latitudes o formarse como gerentes musicales en nuestras latitudes es prácticamente reciente. SAE llega a México hace 12 años aproximadamente. De resto en Latinoamérica no teníamos este tipo de formaciones formales además. Y creo que ha hecho un cambio súper interesante en la industria. Dejamos de ser un poco empíricos, dejamos de ser autodidactas en muchos procesos y empezamos a formarnos en ese sentido. El manager sin duda alguna es el que permite diseño, planificación, ejecución, desarrollo, evaluación y control de los proyectos. Muchas veces creemos que el manager es el que se dedica únicamente a conseguir fechas. Bueno, se llama booking esa persona. El manager es el que me lleva a las radios. No necesariamente, se llama promotor. Entonces empezamos a estructurar ese tipo de conocimientos
académico, científico, además filosófico. Nos da miedo hablar de filosofía, pero filosofía es filo, amor, sofía, sabiduría. Entonces somos filósofos de la educación, de la academia musical. Sin duda alguna, para mí, la formación de manager es lo que va a permitir a todos los emprendedores, porque además, como músicos, tenemos esa vena emprendedora. Dice Peter Drucker, emprendedor es aquel que busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. Nosotros como músicos buscamos el cambio constantemente, pero no sabemos qué oportunidades estamos buscando ni cómo explotarlas. Entonces, para mí, la formación de manager y todo el management, todo el equipo administrativo, sin duda alguna, es vital para la industria moderna, con todos sus cambios tan volátiles actualmente por la tecnología. De acuerdo. Hay un punto que tocas muy importante y es sobre el emprendimiento en la industria musical. Y es que nosotros tenemos como un pensamiento muy similar al que tú acabas de exponer y es que los músicos son emprendedores por excelencia. Sí, Si digamos tú estudias derecho, como en el caso mío, tienes muchas posibilidades de ejercer tu profesión en diferentes estadios, en diferentes empresas, pero a veces cuando se estudia música las opciones son pequeñas y una de ellas, la más preponderante, es emprender. Y el emprendimiento conlleva un montón de variables y sí. de obligaciones, o no si de Y obligaciones, sino habilidades. de Sí, esfuerzos, exacto, y sí. de habilidades que a veces no se enseñan, pero son imprescindibles. Correcto, correcto. Nosotros en estos 22 años de trabajo, yo me obsesioné, porque es que me parecía injusto que la disquera se quedara con mis derechos por muchos años y yo, ignorante del proceso, y me obsesioné con saber. Determinamos 7 dimensiones o estadios del emprendedor musical. Ser, saber, crear, hacer, tener, dar y ser. Esa es la ruta filosófica. Ser músico, saber cómo se es un músico, crear el proyecto organizacional que además tiene 7 dimensiones: finanzas, clientes, procesos internos, desarrollo del talento humano. Y estas 4 que estoy nombrando no es más que Kaplan y Norton con su cuadro de mando integral. Entonces es importante formarse en esos aspectos. Pero además nosotros determinamos que además de esas 4 está aspectos legales, que pocos los toman en cuenta, y gracias a Dios que ustedes tienen la iniciativa de regalarnos esta plataforma que nos solucionó el rollo de los aspectos legales en gran medida. Aspectos legales, está también desarrollo del ser humano, porque una cosa es ser humano y otro es talento humano. El talento humano es inherente a lo profesional, el ser es inherente a tu esencia humana. Y desarrollo del pensamiento estratégico creativo. Parece que los músicos estamos predestinados a no tener nada que ver con estrategia creativa. Resulta que hasta para componer utilizamos la estrategia creativa. Debe haber un método de acción y siempre lo he dicho, el único camino viable para emprender con éxito en la industria musical es tener un método de acción, no un plan, porque el plan se puede transformar y el método es la única herramienta que te va a permitir transformarlo positivamente. Yo tengo un plan, sí, pero el plan no puede ser rígido. ¿Cómo lo transformas si no te das cuenta? Con un método de acción. Un método es un conjunto de procesos o secuencia de procesos lógicos organizados de tal forma que te permiten llegar al cumplimiento de los objetivos. Entonces, Dale, dale, sigue, por favor. no, no, te escucho, te escucho. Que no sé si no te parece como un poco paradójico el hecho de que en la industria musical a veces se tome la falta de estructura como si fuera de naturaleza, como que los procesos fueran algo muy extraño a lo que es la naturaleza misma del proyecto musical en este caso, y en cambio en el sector empresarial cogen las dinámicas de un grupo de jazz para Sí, compararlas con lo que pasa directamente en las empresas día a día. O sea, el sector empresarial aprende de las dinámicas propias que por naturaleza tienen los proyectos de la industria musical. Y aún total. así, ellos y ellas en su naturaleza los desconocen y parece que fueran ajenos. No, los tienen todos los días. De pronto no saben el nombre, pero todos los días los están ahí maciando cuando se están reuniendo, Sí, cuando están negociando entre las propias personas de la agrupación, entre sí. todos estos negocios o relaciones comerciales que tienen para entrar al mercado. Ahí realmente está toda esa estructura, pero falta un poco más de organización y entender dónde están esos procesos. Correcto. Y ahí es donde los métodos son importantes. Un método organizado para ejecutar este proceso u otro proceso. E insisto, creo que esto nos los da All Right.
nos da ese método organizado para poder armar un documento con las ideas que se presentan en la plataforma. No hay un contrato, hay un método para diseñar tu contrato. Y eso es una de las cosas que me llamó la atención y me impactó positivamente. Ese método organizado para llegar al fin único que es el contrato, para proteger un elemento que por falta de conocimiento, aunque la ignorancia no nos exime del pecado, pero por falta de conocimiento no llevamos a feliz término. Y terminamos, como yo, 14 años entregando cosas que no sabía que no debía entregar, o al menos no de esa forma. Fuerte eso. Hay una situación que nosotros tenemos como mapeada o identificada y es que hay todo un sistema para la protección de los derechos, pero realmente no existen o no existían las herramientas para protegerlos. Y le estábamos diciendo a todas las personas de industria musicales como tienen unos derechos, pero solo los pueden proteger quienes tienen dinero para acceder a servicios legales. Y eso es absolutamente horrible. O sea, el Sí, sistema realmente está mal, está creado desde una forma de se debe proteger algo, se debe proteger esos derechos, pero no les estamos dando a las personas la posibilidad de hacerlos de forma efectiva. Entonces ahí yo quisiera preguntarte, porque tengo mucha curiosidad, es de esa historia de los 14 años cuando te firmaron y se quedaron con tus derechos, ¿qué pasó ahí? nosotros, niños todavía, de hecho, por 14 años yo no logré ni siquiera participar en el proceso de la firma. Mi papá dijo, yo no me meto en eso porque desconozco totalmente de ese proceso y firman los mayores del proyecto. De hecho, tuvimos primero contacto con una disquera, esa apenas nos sentamos, ¿cuáles son los menores de edad? Yo levanto la mano, fuera, llegó el percusionista nuevo, yo. O sea, esto no puede ser así, no debe funcionar así. Luego, la otra disquera que sí nos firma, dice, bueno, firmen por acá, y después que firma nos damos cuenta, leyendo con calma, error total, porque uno tiene que leer antes de firmar, y nos damos cuenta que 50 años los derechos patrimoniales de estas obras. Bueno, yo desde esa época no he visto un centavo, ni siquiera por los derechos conexos, que luego, después de muchos años, me entero que hay una vaina que se llama derechos conexos. Entonces, yo creo que más que falta de recurso monetario, es recurso intelectual lo que nos está afectando en la industria. Y eso es otra de las cosas que me encanta de la plataforma, que están sus clasecitas allí muy bien fundadas. En las redes sociales hay información súper interesante. Yo hubiese deseado tener esta información a mis 14 años para no ceder mis derechos patrimoniales sin tener adelantos de regalías, sin tener un montón de información que además a nosotros nos tocaba pagar promoción. Se va la disquera de Venezuela, se cae todo, quedamos con deudas y comprometidos, pero con la experiencia de no volver a repetir eso y con la bendición de mi obsesión por saber qué fue lo que pasó allí. Y lo que pasó fue, sin duda alguna, falta de conocimiento, más que de un recurso financiero, fue un recurso intelectual, lo que posiblemente nos falló. De acuerdo. Sí, cuando me refiero al tema de que no se tiene como el dinero para acceder a ese conocimiento Ujú. muchas veces, Total. entonces hay varios problemas. El conocimiento está oculto, el conocimiento lo ocultan activamente, porque de eso Sí, viven algunas empresas y bueno, pasan deliberadamente. este tipo de cosas. Exacto. Y de pronto se puede acceder por vía de contratar a alguien, pero entonces hay muy pocas personas que tienen el dinero para poderle Para pagar a contratar ese a alguien. alguien. Entonces es Sí, un sistema que vemos muy ligado o muy llevado a, sí, proteger los derechos, pero no nos dicen cómo. correcto. José, hay una cosa que te quiero preguntar en esa línea y es, ¿tú crees, nosotros decimos que la industria, o bueno, no es que lo digamos nosotros, es que así es, la industria musical y las industrias creativas se sostienen sobre la propiedad intelectual, sobre los derechos de las personas, ¿sí? Nuestro norte o nuestra gran misión y creencia es que si nosotros le entregamos las herramientas para que las personas conozcan los derechos y protejan los derechos, esta va a ser otra industria totalmente diferente, más fortalecida y con mejor economía para todas las personas. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Si crees que vaya a ser así? ¿Estamos tal vez por un lado que no es? ¿Qué opinas? Yo estoy seguro que va a ser así, porque sabemos que el ingrediente, esa gasolina principal de la industria y del negocio de la música son los aspectos legales. Si tú no sabes proteger tus derechos sobre las obras, si no sabes cómo firmar un buen contrato,
para presentarte en vivo, si no sabes cómo ceder o permitir o no ceder tus derechos de imagen, todos esos elementos van a transformar, entendiendo que la fuente de monetización más grande de la industria son esos aspectos legales, esos elementos que se protegen, ese derecho de autor, esa propiedad intelectual, entendiendo además que no protegemos ideas, porque sería, como dice Odín Dupeirón en México, exceso de pensamiento mágico pendejo. Yo tengo una idea, bueno, pero no la vas a poder proteger hasta que no llegues a un contrato, un elemento que te permita además plasmar la obra en un elemento físico. Sin duda alguna, la labor que ustedes están haciendo va a potenciar el éxito financiero, va a permitir que muchos artistas y músicos puedan vivir de esto de una mejor forma, entendiendo y conociendo sus derechos, cómo protegerlos, entendiendo que mis derechos terminan cuando empiezan los del otro, en cuanto a los split sheet, por ejemplo, hasta dónde llego yo, hasta dónde llegas tú, pero todos ganamos. Y eso es lo interesante. Ya no es como tú decías, ese monopolio del que tiene el conocimiento y los recursos para contratar al que tiene el conocimiento, se quede con eso. Pasa algo súper gracioso, comillas, por no decir otra cosa, en la industria, y es que hay un grupo de productores que sí conoce cómo proteger esos derechos y le dice al artista, yo me quedo con el 50% de tu obra. Bueno, y como dice el meme por ahí, ¿esas son de qué? Entonces uno como no conoce y no tiene acceso a este tipo de plataformas hasta ahora, que gracias a Dios ya está, uno cede y dice, bueno, me imagino que eso es lo justo. No, no necesariamente es lo justo. Entonces sin duda la plataforma va a transformar la forma en que se negocia en la industria, va a transformar el negocio de la música también de algún modo. Está abriendo un espectro de posibilidades para muchos artistas que no sabían, por ejemplo, que había que hacer un split sheet. En mi electiva de negocios y emprendimiento musical, yo le decía split sheet a los chicos y no, profe, no tengo ni idea. Y venían de un curso de composición donde además se les habla de eso. Entonces sí, sin duda, esto va a ser un antes y un después. Maravilloso, qué bueno escucharlo y qué bueno escucharlo de una persona como tú que sabe tanto de la industria musical y que lleva tanto tiempo en esto. Hay una, Hay una falsa, para nosotros es una falsa creencia realmente en la comparación que se hace entre lo que es el abogado o la abogada y lo que es un software, ¿sí? Entonces hay un ejercicio muy sencillo realmente con los temas de inteligencia artificial y son experimentos que ya se han hecho. Si tú le das 5 inputs a una inteligencia artificial, a un ser humano, perdón, para resolver un problema, ese ser humano va a tener un porcentaje de error por encima del 50%. Si se lo das a la inteligencia artificial, los mismos 5 inputs, el porcentaje de error es por debajo del 5%, ¿sí? Aún así hay muchas personas que tienen reticencia sobre lo que puede o no hacer una inteligencia artificial, lo que puede o no hacer un software. ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Será que los abogados son imprescindibles en materia de contratos y en materia de asesorías tal cual la tenemos en la plataforma? ¿O crees que es una buena solución tal y cual la estamos planteando? A mí me parece excelente porque la inteligencia artificial toma el conocimiento de todos. Es como improvisar. Tú te sabes todas las escalas y todos los patrones, pero cuando llegas al momento y en la batería, en el bajo, pues básicamente en el piano, en las teclas, en la guitarra, tienes que montar toda tu estructura de escalas y saber en qué tono estamos, cuándo uso cada elemento. Para mí la inteligencia artificial es eso, pero elevada a la n potencia. Sin duda alguna, el factor humano va a ser parte fundamental del proceso porque debe saber qué preguntar o qué decir, porque tampoco nos vamos a ir a ciegas a no entender algo que esté haciendo la inteligencia, que sé que ustedes la han ido afinando y educando conforme pase el tiempo y sé que mientras más se vaya educando ella va a tener mayor capacidad de respuesta. Para mí, la inteligencia artificial es una herramienta excelente, brutal, con el apoyo de ustedes, alimentándola sin duda alguna, con ese sazón humano que le permita a la inteligencia entender qué estamos buscando y de qué forma. Porque a lo mejor, por ejemplo, yo quiero el éxito. Bueno, pero lo que es éxito para ti, a lo mejor para mí no es el éxito. La inteligencia artificial va a lograr determinar y lo que me gusta de la plataforma es que tú también decides a qué le llamas éxito en las opciones que ustedes dan allí para elegir cuál es la respuesta correcta para tu situación. Entonces yo haría un balance en donde sin duda alguna le apostaría a la inteligencia como guía del proceso.
Y hay una cosa ahí adicional a lo que dices, y es que nosotros decimos que queremos inteligencias artificiales ayudando a las personas que hacen arte y no haciendo arte. ¿Sí? Correcto, correcto. Para hacer arte existen los seres humanos y hay seres humanos talentosísimos y hay una explosión de arte donde quiera que mires. No Sí, necesitamos inteligencias artificiales haciendo arte, sino sirviendo a correcto, las personas de herramienta para que puedan facilitarles todos sus procesos adicionales y no el artístico en sí mismo. correcto. Y además, si entendemos que el arte es creación, la creación es inherente al ser. Entonces somos nosotros creadores por naturaleza, somos artistas por naturaleza. De acuerdo. José, ahorita nos hablabas de los split sheets. ¿Qué son los splits? ¿Por qué consideras que ese es un documento tan importante dentro de la industria musical? Para mí es la herramienta, la hoja de reparto que soluciona todos los conflictos a futuro. Esto es mío, esto no es mío, hasta qué parte es mío. Bueno, depende del acuerdo en que lleguemos y tú me corregirás como abogado. Yo solo soy un gerente entendiendo de los aspectos legales, pero para mí el split sheet es el paso número uno para evitar conflictos a futuro. Porque mientras la obra no tiene repercusión, nadie es dueño. Cualquiera puede serlo. Pero cuando empieza a monetizar, ahí le salen dueños hasta por debajo de las piedras. Creo que el split sheet, esa hoja de reparto, es lo que nos va a indicar a cada quien con su cada cual. Y es un acuerdo previo al que se llega, según mi entendimiento, eh, antes de decir A en el estudio. Es uno de los consejos que yo les doy a mis alumnos. Usted llega al estudio y antes de usted decir A en una composición, tomando el ejemplo la composición, firme. Que no cualquiera de los que esté allí por decir una palabra ya es dueño de la obra. Entonces firme, firme y evite esos problemas a futuro. Para mí el split sheet es la solución a problemas futuros. De acuerdo. El split es la primera línea de defensa de los derechos de las personas en la industria musical. Eso básicamente es el split. Si Así participas en es. una letra o una composición, de una vez tiene que dar sentado que es tuyo. Si participas o aportas en la Uh creación -huh. de un fonograma, de una vez tiene que dar sentado que es tuyo. Y pasa algo que tú también decías ahorita, y es la forma de evitar problemas futuros, pero también es la forma de facilitar la monetización de tus obras o de tus Claro, fonogramas. Y hay una cosa sí. muy importante que nos hemos dado cuenta nosotros, y creo que muchas de las personas que están en el sector, y es que las personas que protegen sus derechos desde el inicio son personas que confían en lo que están haciendo. Saben que eso en Claro. algún momento va a darles de qué vivir. Quieren definitivamente que eso llegue a algún lugar y a un lugar bueno. Cuando confían definitivamente en eso y lo tienen como meta, inmediatamente protegen los derechos. ¿Sí? Entonces, Total. Y hay algo más importante, perdóname que te interrumpa, el hecho de que cuando tú compones con amigos, no, estamos entre amigos, eso no pasa nada. Mientras la amistad sea más grande, el split sheet tiene que ser más claro. El contrato tiene que ser más claro, porque si no se rompe la amistad a futuro. total. Si no hay claridad, se rompe la amistad. Protejan las amistades. De acuerdo. Me gusta mucho esa frase. Protejan las amistades. Hagan sus splits y protejan las amistades. Claro, claro. Hay una situación ahí que pasa que es como una creencia extraña. Y es que los contratos, bueno, las personas dicen como no, es que no hacemos contratos porque esto es en confianza. Entonces yo les hago la pregunta y es, ¿qué tipo de negocios no se hacen en confianza? Los negocios se hacen siempre en confianza, todo el tiempo se hacen en confianza. Los contratos no están hechos para hacer negocios en desconfianza, porque es que si hubiera desconfianza, pues de plano no se hace el negocio y ya está. Los contratos se hacen es para generar esa transparencia, ese compromiso, para no depender de la memoria, para que después de un año no estemos diciendo cosas que no planteamos al inicio. Para facilitarnos la vida realmente están los contratos y, por ejemplo, el split. No para como poner confianza donde no hay, ¿sí? Porque de nuevo, pues no haríamos ningún tipo de negocio si no hay confianza desde el principio. Y hay algo que me encantó, que es sencillo, las palabras sencillas y la frase y los elementos en el punto donde lo vas a necesitar. No tienes que buscar en toda la plataforma para saber todo lo que nos va indicando el paso a paso. Es acción con educación al tiempo. Y me parece genial, genial, genial. Estoy fascinado y encantado con este proyecto y por eso estoy 100% a disposición para lo que haga falta.
este es un producto en construcción, esto se crea de la mano de personas como tú, ¿sí? Entonces, lo que creas que nos falta, que sería bueno tener, que podemos mejorar, que de plano crees que necesitas y no está, dínoslo con toda confianza, nosotros nos vamos a poner en la tarea porque trabajamos para ustedes, ustedes son nuestros jefes y nuestras jefas. No, muchísimas gracias y gracias por regalarnos este espacio también para la industria, esta plataforma para la industria, sobre todo para la nueva generación que tiene la información enfrente, pero a veces no es accesible por una u otra razón. Creo que ahí está todo concreto, creo que está todo digerible, amigable, fácil de utilizar y ya lo demás es, como dicen aquí, cacharrearle, porque De está todo muy acuerdo. sencillo, todo muy sencillo. Sí, hay, hay un pequeño, bueno, no diría que pequeño, pero sí algo que nosotros tenemos muy en cuenta, o que tuvimos muy en cuenta cuando empezamos a construir Allbright, y es que si bien hay mucha información o puede haber mucha información, a veces esa información es negativa o no está como vigente en este momento, o habla Ujú. de malas prácticas que definitivamente tenemos que eliminar. O a veces la misma información que está disponible es la que genera los problemas. Entonces nos Sí, esforzamos mucho porque todo lo que esté en la plataforma sea muy curado, sea definitivamente de las personas que más conocen los temas, y eso es lo que ponemos también al servicio de todas las personas, un conocimiento muy seguro. O sea, pueden estar seguros y sí. seguras de que lo que van a encontrar ahí es lo que es y es lo que se necesita.